Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén asistiendo a la clase. Este tema es sobre asincronías paciente-ventilador. Habíamos visto en las clases anteriores que ya cuáles serían los modos que podemos utilizar, convencionales, no convencionales. Vimos las programaciones que podemos hacer ventilador y los cuidados que deberíamos tener con este. Y ahora vamos a hablar de algo que, que puede aparecer, que son las asincronías paciente-ventilador. Eh, Habíamos hablado de que los pacientes tienen una respuesta neural para el medio interno que tenga el paciente y también la respuesta mecánica que nos da el ventilador. Una asincronía o un desfasaje entre estas dos fuerzas nos puede generar lo que son las asincronías, ¿sí? Entonces, eh, como habíamos dicho también anteriormente, lo que buscamos es siempre en el paciente adaptar el ventilador al paciente y no el paciente al ventilador por todos los problemas que podemos tener por por el exceso de sedación que le podamos dar al paciente. Entonces, esta búsqueda de la adaptación del paciente, del ventilador al paciente nos puede generar o nos puede traer eh, las asincronías cuando no están bien programadas. Entonces, ¿qué tipo de asincronía podemos encontrar en un ventilador? Bueno, en primer lugar puede ser de esfuerzo ineficaz cuando el paciente intenta iniciar un ciclo inspiratorio y este no es detectado por el ventilador, por lo que no gatilla una inspiración. Entonces, esto puede ser una primera sincronía que podemos tener. El autodisparo es otra sincronía. En este caso, el ventilador, estando programado en una modalidad asistida, gatilla una inspiración en ausencia de esfuerzo del paciente, ¿sí? Después tenemos lo que puede ser un ciclo corto o un ciclo largo, que el tiempo del ventilador, el tiempo inspiratorio del ventilador difiere de forma marcada con la del paciente. Y un cuarto tipo de asincronía que es el doble disparo, que son dos inspiraciones en un mismo ciclo inspiratorio. Acá tenemos lo que es nuestra curva de flujo, ¿sí? Y tenemos las partes de la curva, ¿sí? Tenemos cuatro partes en la curva, ¿sí? Una fase de disparo, ¿sí? O inicio, eh, una fase 2 que es esta rampa, que es la inspiración, ¿sí? Una fase de meseta, ¿sí? Y una fase de ciclado y una fase expiratoria, ¿sí? Entonces tenemos cuatro fases. Fase de gatillado o disparo, fase inspiratoria, fase de ciclado, que es el pasaje de la inspiración a la expiración, y la expiración, ¿sí? Y cuando hablamos de asincronías, podemos encontrar, si agrupamos si agrupamos en las zonas de la curva donde podríamos ver la asincronía, tenemos en la zona de disparo o de gatillado, tenemos lo que puede ser un disparo inefectivo, ¿sí? Que es cuando el paciente hace un esfuerzo y la máquina no detecta. Un autodisparo, cuando la máquina sensa y dispara sin que haya esfuerzo del paciente. Y un disparo retrasado, eh, un esfuerzo del paciente que da, cuando ya cesa el esfuerzo del paciente, la máquina dispara, ¿sí? En la fase de flujo, ¿sí? Podemos ver un flujo excesivo o un flujo insuficiente. Y en la parte de ciclado puede ser un ciclado retrasado o un ciclado prematuro, ¿sí? O sea, un ciclado retrasado
sería que el paciente ya quiere expirar y mi máquina no detecta el intento de expiración de mi paciente, y un ciclado prematuro sería un ciclado antes de que mi paciente quiera expirar, mi, mi ventilador ya abre la válvula aspiratoria. Acá tenemos, nuevamente, ¿sí? Asincronías de trigger, ¿sí? O de disparo, el disparo inefectivo, disparo reverso, doble disparo y auto disparo. De flujo puede ser flujo insuficiente, ¿sí? Aquí vemos un doble esfuerzo en mi curva de flujo, un exceso, un flujo excesivo, ¿sí? Como vemos, acá presenta un pico, ¿sí? En la fase de mi punto máximo de mi presión pico, ¿sí? Un ciclado prematuro, mi paciente quería seguir, mi paciente no quería expirar y mi máquina no hace expirar, y un retrasado, mi paciente ya quiere expirar y mi máquina no detecta. Entonces, cualquiera de estas situaciones nos puede llevar a asincronías. ¿Cuál es el problema de las asincronías? ¿Por qué nos hacemos énfasis en las asincronías cuando hablamos de ventilación mecánica? Varios estudios llegaron a la conclusión de que a mayor cantidad de asincronías, el tiempo, el paciente tenía un destete más dificultoso, lo que hace que se mantenga más tiempo ventilado, lo cual aumenta su chance de complicaciones, los gastos y toda la situación por la que tiene que pasar el paciente y la familia. Entonces, a mayor cantidad de asincronías, eh, más dificultoso se volvía el destete de ese paciente. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta cuando vamos a mirar las curvas del ventilador en nuestro paciente. La fisiopatología de las asincronías. El control automático del patrón respiratorio, es decir, del ritmo y del esfuerzo ventilatorio necesario, es realizado ciclo a ciclo por neuronas ubicadas en el tronco cerebral y tiene por finalidad principal mantener la homeostasis del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. O sea, nosotros tenemos un centro de control respiratorio que se ubica en el tronco cerebral, y su función es mantener un buen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Van a ser los dos estimulantes o los dos disparadores para que nuestro cerebro diga, vamos a respirar más rápido, vamos a respirar más lento, vamos a respirar más profundo, vamos a respirar más superficial. Estos dos disparadores son los que van a generar esa situación. Es predecible un desfasaje temporal entre los efectores de las neuronas respiratorias que regulan la duración de la inspiración y la expiración del paciente, que son los tiempos neurales, y los efectores mecánicos en la caja torácica y la respuesta del ventilador responsables de sus tiempos inspiratorios y expiratorios. Principalmente es esto, una asincronía o un desfasaje entre el tiempo neural, que es el tiempo que maneja el paciente, versus el tiempo eh, mecánico, que es el tiempo que maneja mi ventilador, que está sumado a la caja torácica y a las formas que tiene mi ventilador de detectar esos esfuerzos inspiratorios o expiratorios, y de la forma que yo programo esos, esos ítems para evitar estos problemas. Y como dijimos, yo mismo puedo provocar esas asincronías. Entonces, cuando hablamos de factores relacionados con el ventilador, puede ser, o sea, es operador dependiente. Independientemente de cuál sea, siempre va a ser operador dependiente. La sensibilidad o trigger, ¿sí? Es regulable en los ventiladores, en los modos de presión. La pendiente del incremento de presión hasta la presión programada es regulable en muchos ventiladores y puede ser una herramienta que puede mejorar la sincronización. El nivel de asistencia también puede provocar asincronías.
el ciclado de inspiración a expiración podría ser responsable de algunas asincronías. Entonces, como habíamos visto en el dibujo anterior, en varias zonas, varias partes de la curva, yo puedo encontrar asincronías. Entonces, lo que yo tengo que tener la capacidad es de poder encontrar, al fijarme en esa curva, poder ver primeramente dónde se encuentra esa asincronía. Asincronía de qué tipo, y una vez que yo tenga identificada la asincronía y saber de qué tipo es la asincronía, yo puedo eh, dar una solución y que mi paciente no presente más esa asincronía. Entonces, si mi paciente presenta menos asincronías, va a necesitar o va a estar menos tiempo en ventilación mecánica y va a favorecer para el destete de ese paciente de la ventilación mecánica. Como habíamos visto en la parte de ciclado, tenemos en la parte de disparo, digo, tenemos los esfuerzos ineficaces. ¿Qué son los esfuerzos ineficaces? Para disparar el ventilador, el esfuerzo del paciente debe ser superior a la presión de tracción elástica del sistema respiratorio durante la aspiración. Esta es proporcional al volumen expiratorio, el cual puede aumentar en las situaciones en las que se incremente el atrapamiento aéreo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo? Un disparo inefectivo. Esta es mi curva de presión, esta es mi curva de flujo, ¿sí? Y esta es mi curva de presión diafragmática, ¿sí? Entonces, yo veo acá, y esta es esta es el reflejo de mi esfuerzo neural que habíamos dicho, ¿sí? Esfuerzo neural, cuando hablamos del esfuerzo que realiza el paciente, esfuerzo mecánico de lo que realiza la máquina. Entonces, acá vemos un esfuerzo, este esfuerzo es correspondido con flujo y con aumento de presión, ¿sí? Acá tenemos de vuelta un segundo esfuerzo, pero este esfuerzo no es acompañado ni de flujo ni de presión. Y acá tenemos un tercer esfuerzo mayor, que ahí sí ya fue respondido por flujo y por presión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer este disparo en efectivo en nuestro paciente? Que se agote. ¿Por qué? Porque acá hizo un esfuerzo, tuvo respuesta. Acá hizo un esfuerzo nuevamente y no obtuvo respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer? Que yo voy a ver que mi paciente me va a marcar que tiene 2 de frecuencia respiratoria, cuando en realidad deberían de ser 3, y el paciente va a estar haciendo un esfuerzo acá que probablemente va a retrasar mi estete. ¿Por qué? Porque mi paciente se va a cansar más rápido cuando yo esté haciendo mi prueba de ventilación espontánea, probablemente. Luego tengo lo que se conoce como doble disparo, ¿sí? ¿Qué es el doble disparo? En general, el doble disparo se ve cuando el tiempo inspiratorio del paciente es mayor al tiempo del ventilador, ¿sí? Mi paciente quiere seguir inspirando, pero mi máquina ya no. Entonces, yo veo esta doble curva, ¿sí? ¿Cuál es la solución aquí? Alargar un poco más el tiempo inspiratorio, ¿sí? Luego tenemos el autodisparo. El autodisparo, habíamos dicho que los autodisparos son ciclos gatillados por el respirador en ausencia de esfuerzo del paciente. Son particularmente frecuentes en la ventilación no invasiva debido a la existencia de flujo de fugas. También se puede encontrar en la oscilación de acumulación de agua en los circuitos humidificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vibración de ese, si mi trigger está muy sensible, ¿sí? Esa vibración del aire cuando pasa por el agua puede generar disparos, ¿sí? Como ven acá. Esto es una respiración. ¿Por qué? Porque este es el esfuerzo neural de mi paciente, ¿sí? Correspondido con una respiración acá, eh, flujo acá, presión acá.
Acá mi paciente no hizo esfuerzo, ¿sí? Y me gatilló 2 veces, ¿sí? Entonces acá tenemos, si yo miro solamente de acuerdo, voy a decir que tiene 4 respiraciones mi paciente. Si miro mi curva de flujo, también voy a encontrar 4 respiraciones en mi paciente. Pero en realidad, mi paciente 2 respiraciones son las que hizo y 2 no hizo. ¿Qué puede hacer esto? Esto puede afectar porque si yo hago una programación, hago un cálculo, habíamos dicho que la cantidad de BT que mi paciente maneje va a hacer que mi paciente mantenga cierta cantidad de CO2 en sangre, ¿sí? Que yo me vaya, que yo salga fuera del rango normal siempre va a tener un efecto sobre mi pH, sea que yo tenga hipocapnia como hipercapnia, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones va a generar un cambio en mi pH y un cambio en mi respuesta también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá mi paciente? Mi paciente va a empezar a lavar mayor cantidad de CO2, lo que puede hacer que mi paciente haga apnea prolongada, ¿sí? Y tenga otro efecto de lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, también es importante por eso el autodisparo, ¿sí? Y habíamos dicho el circuito, ¿sí? Circuito de humidificación calentado, siempre tiene una rama inspiratoria, que es la azul, una rama expiratoria, que es la blanca. Siempre esta rama expiratoria debe estar más bajo y debe tener una trampa de agua. ¿Por qué? Porque el agua, ¿sí? El calor que yo estoy enviando a través de tubuladura, cuando el paciente exhala, esto va a generar una condensación, ¿sí? El frío de la terapia genera una condensación del aire, ¿sí? Hace que se convierta en agua y si yo no tengo una trampa que está ubicado correctamente en la forma, en el lugar más bajo de mi circuito, va a hacer que el agua esté circulando por la tubuladura. Cuando el agua circula o cuando el agua se estanca en la tubuladura, al pasar el viento, ¿sí? El aire, lo que va a hacer vibrar ese aire. Eso puede disparar mi trigger y hacer que mi paciente tenga un autodisparo. Otras asincronías tenemos durante la ventilación en presión de soporte, es posible observar un incremento al final de la inspiración. Probablemente este hallazgo indique que el tiempo inspiratorio del ventilador es superior a la del paciente, por lo cual la primera parte de la aspiración neural ocurriría desfasada del ventilador, ¿sí? Si nosotros le damos mucho flujo a este paciente, el paciente puede estar ya con la necesidad de expirar y mi máquina no abrir la válvula expiratoria. La detección de las asincronías, como dije, esta detección de las asincronías es muy importante porque yo voy a evitar todos los efectos deleterios que puede tener las asincronías en los pacientes, ¿sí? Desde los cambios en el esfuerzo del paciente, si mi paciente va a estar agotado, nunca le puedo sacar el ventilador mecánico, ¿sí? Cuando le pongo en prueba tubo T, mi paciente se agota muy rápido, yo digo que es por falta de fuerza, pero en realidad es porque está haciendo esfuerzos inefectivos, ¿sí? Y eso va agotando la reserva que tiene mi paciente. El análisis de las curvas del ventilador en tiempo real o monitor de las funciones respiratorias ayudan a esa detección. Esto se vio demostrado ser de utilidad para detectar las asincronías más frecuentes, como son los esfuerzos ineficaces y los dobles disparos. Entonces, siempre nosotros tenemos que entender eh, cuál debe ser la morfología normal de una curva y nosotros al encontrar que la morfología es anormal, buscar en dónde está la sincronía y qué podemos hacer para resolver. Eso también es parte de nuestra función, evaluar las curvas del ventilador y de esa manera detectar si tiene o no asincronías. ¿Por qué? Porque de esta manera también voy a estar ayudando a la rehabilitación del paciente. Porque como hemos dicho, mientras más asincronías tenga el paciente, mayor su tiempo en terapia. Y el mayor tiempo en terapia es mayor riesgo a infecciones y mayor gasto para la familia, ¿sí? Optimización de la ventilación mecánica convencional para reducir las asincronías, ¿sí?
¿Cuáles son los detalles que de repente podríamos ver que nos ayudarían a disminuir estas asincronías? La sensibilidad inspiratoria, ¿sí? Siempre se debe optar por un valor intermedio de sensibilidad que reduzca el riesgo de no reconocer el esfuerzo del paciente y evite autodisparos. Esto quiere decir no poner ni muy sensible para que cualquier roce, cualquier movimiento de esa tubuladura me genera un autodisparo, pero no tan alto como para que esa sensibilidad no reconozca el esfuerzo que está realizando mi paciente para inspirar, ¿sí? Otro puede ser la configuración de la PIP, porque reduce el esfuerzo del paciente para disparar el ventilador. Sin embargo, no hay consenso. La mayoría utiliza 5 de PIP, pero se debe evaluar paciente a paciente, ¿sí? La selección de la asistencia y el criterio de fin de expiración en mi presión controlada, en mi presión soporte. ¿Por qué? El método más eficaz en esta modalidad es reducir la asistencia lo máximo posible. Porque, ¿qué pasa? Otra vez, volvemos al VT, ¿sí? Si yo le hago una sobreasistencia a mi paciente, lo que yo quiero es que mi paciente esté activando ese músculo de forma voluntaria cuando yo le pongo en presión soporte. Si yo le doy mucho soporte a ese paciente, lo que va a hacer en primer lugar, que mi paciente no va no le va a ayudar a mantener activos a esos músculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi paciente va a necesitar hacer muy poco esfuerzo para que meta mucho volumen de aire. Y eso por un lado, ¿sí? Por el estímulo mecánico que nosotros generamos en ese diafragma. Y también el estímulo químico. ¿Por qué? Porque a mayor VT, ¿sí? A mayor volumen corriente, significa que yo voy a lavar mayor cantidad de CO2. Hayamos dicho anteriormente que los centros neurales se activan o son mucho más sensibles al CO2 que al oxígeno. Entonces, si mi paciente tiene una reducción de CO2, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a disminuir los gatillados o empieza a disminuir los disparos voluntarios. Entonces, mi paciente hace apneas prolongadas. ¿Para qué? Para poder retener de vuelta CO2 y una vez que retiene CO2, ahí recién se activa de vuelta el centro respiratorio para que mi paciente pueda respirar. Entonces, hay veces que decimos, no, el paciente no tolera su presión soporte porque se queda dormido, pero en realidad el nivel de asistencia que le estamos dando es demasiado. Eso hace que tenga que gatillar 2 o 3 o 4 veces por minuto para compensar el VT o el volumen minuto que tiene que ser para ese paciente. Entonces, eso también debemos de tener en cuenta en el momento que hacemos la selección de la presión de soporte. Limitación de los dobles disparos en volumen control. El flujo inspiratorio es el determinante de la sincronización y el confort del paciente. Un flujo muy bajo genera incremento del trabajo respiratorio, el cual se puede ver la disminución de la presión en la inspiración, ¿sí? Un flujo muy bajo. Flujo, cuando hablamos de flujo siempre hablamos de velocidad por tiempo. Es la velocidad con la que eh, pasa el aire en cierta fracción de tiempo. Velocidad por tiempo es igual a flujo. Entonces, si mi flujo es muy bajo, ¿sí? Si mi paciente está queriendo inspirar, es como que le está frenando esa inspiración. Entonces eso puede generar un aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Es por eso que nosotros vemos esa caída de la presión en una fase inspiratoria, porque el flujo puede ser muy bajo y mi paciente está necesitando lo que nosotros le llamamos sed de aire. Mi paciente está necesitando más volumen, mi máquina le está limitando el volumen, entonces eso, de repente, esa asincronía puede generar que mi paciente esté ventilado en volumen control, ¿sí? Acá tenemos eh, flujo, presión y volumen, ¿sí? Entonces mi paciente inspira, ¿sí? Y en la pausa mi paciente intenta inspirar nuevamente. Se inspira y hay una caída de la presión, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como doble disparo. En una misma inspiración hay dos esfuerzos. Es que el volumen no es el correcto o que el tiempo de mi rampa es muy corto o es muy largo en realidad. Es muy largo, entonces esta rampa se vuelve más plana, ¿sí?
y tarda más tiempo mi paciente en llegar a esto. Entonces, de repente es una falta de flujo. O también puede ser que el volumen que yo programé sea muy bajo para lo que esté necesitando mi paciente y tenga que aumentar un poco el volumen corriente para que se elimine esta caída del flujo o esta caída de la presión. ¿Sí? Como conclusión, las asincronías paciente-ventilador son muy comunes en la práctica clínica y dependen tanto de factores vinculados con el paciente como de limitaciones relacionadas con los modos ventilatorios. La presencia de estos siempre se relacionan con un peor pronóstico. Es importante el conocimiento que tengamos de las mismas. Además de la evaluación del paciente, debemos evaluar las curvas al lado de la cama para poder detectar y poder solucionar estas asincronías, ¿sí? Como dijimos, cada paciente va a tener una modalidad con la que mejor se desenvuelva o con la que mejor se adapte a las necesidades. Si el paciente de repente ya está para ventilar de forma espontánea, que el paciente esté ventilando de forma controlada puede generar un tipo de asincronía. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es si esa modalidad es la que debería de tener el paciente, porque de repente, como habíamos visto, tiene una, una falta de flujo, ¿sí? O una necesidad de flujo respiratorio, o tiene una sed de aire, o tiene un autodisparo. Entonces esto va a hacer que mi paciente tenga mayor asincronía con ese ventilador. Y el tiempo de asincronía siempre va a ser que el pronóstico de mi paciente sea reservado. Es por eso que nosotros debemos de estudiar no solamente es ir a programar el ventilador, nos damos la vuelta y nos vamos, ¿sí? Debemos auscultar ese paciente, debemos conocer la patología de ese paciente, ¿sí? Debemos evaluar cada vez que vamos a tomar una decisión y sobre eso eh, llevar a la reunión clínica y ahí terminar de decidir cuál es la mejor modalidad, qué es lo que está necesitando el paciente en ese momento y ahí tomar esa decisión. Muchas gracias.